yo este ejercicio, ahora que estoy estudiando con la gente del Food Addiction Institute, miren, este es un ejercicio. Aquí está, yo tengo en mis manos un plato desechable. En el centro dibujé un círculo pequeño. Ese es el hoyo negro del universo, en donde si yo sé que estoy allí, estoy perdida, estoy completamente perdida. No tengo ni la más mínima esperanza, porque yo sé que si tengo un poquititito de azúcar de la que se usa para curar el jamón, olvídalo. O sea, me va a dar hambre, me va a dar hambre, me va a dar obsesión mental y voy a recaer. A lo mejor en 1 año, en 2 años, en 3 años, a lo mejor en 6 meses. Pero esto me va a detonar mi alergia física y voy a recaer. Entonces aquí yo puse azúcar, alcohol, aquí lo voy a escribir. Azúcar, alcohol, endulzantes artificiales, harina y todo lo que se le parezca. Muy bien, entonces ahí, ese es el hoyo negro, ¿verdad? Aquí hay otra área, es una área, ¿verdad? En que tiene un ligero desliz. ¿Cómo digo eso? Pendiente, como un poco de pendiente. Una pendiente, Sí, gracias. sí, sí. Tiene una pendiente, ¿verdad? Es como si fuese una especie de embudo, ¿no? Como que es en un embudo que cae hacia el centro. Exactamente, como si fuera un embudo. Todo esto, estoy bien, siempre y cuando lo pesa y si lo peso y lo miro. Entonces, para mí aquí están todas las proteínas. El pollo, el pescado, los huevos, el tofu. Para mí, esta es mi realidad. Todas las proteínas están aquí. Y acá hay una parte en donde estoy completamente segura. También lo tengo que pesar y lo tengo que medir, pero estos son los alimentos que rara vez me compulsan. O sea, que Rara en la vez me parte de compulsan. fuera, en esa parte de fuera hay también pendiente o hay menos pendiente. No, allí no hay pendiente, allí Ah, está el terreno completamente nivelado ajá. y ahí estoy perfectamente segura. Para mí aquí, en esta área, pero bueno, es que ustedes están hablando con una comedora compulsiva de las el último, ¿verdad? A mí para aquí, lo único que hay aquí es agua, no hay otra cosa, para mí. Otras personas que no tienen el nivel de enfermedad que tengo yo, aquí tendrán, no sé, fruta, queso, frutos secos, lácteos, que son alimentos que a lo mejor, o granos, a lo mejor alguna persona puede comer granos, ¿verdad? Para una persona que no tenga el nivel de gravedad en adicción que tengo yo. Y aquí pueden estar bien, ¿verdad? Yo las frutas, no, las frutas a lo mejor, como me acuerdo que cuando estuve en el taller de Madrid, no había verdura en la mañana, no había vegetales en la mañana, y comí 2 rebanadas de kiwi. Aquí, comí 2 rebanadas de kiwi, solamente 2 rebanadas, 2 rodajitas de kiwi. Probablemente esa fruta para mí estuvo aquí. Estuve bien. ¿Por qué razón? Porque estaba rodeada en contexto O sea, que agradable, estaba en la zona de la estaba, pendiente. Estaba en la zona de la pero pendiente. estaba en la zona de la pendiente. Entonces, hay mucha gente que le gusta vivir aquí, ¿verdad? En peligro, que le gusta vivir así. A ver a qué horas me resbalo, a ver a qué horas me resbalo, a ver a qué horas me resbalo. A mí, francamente, me gusta vivir aquí, en donde está nivelado y en cuanto a ingredientes. Entonces, yo no le juego a nada, ¿verdad? Para mí, nada más es aceite de oliva, quiera y linaza, vegetales de preferencia verdes, no como frutas, y mis proteínas pesadas y medidas, mis vegetales. Y de aquí también estoy completamente alejada. Yo solamente confío en lo que empaca la naturaleza. Si está empacado y tiene miles de letras, no confío en él. ¿Por qué razón? Pues porque lo está diseñando la industria alimenticia y ya sabemos que lo diseñan para hacer. Ok, este es ingrediente. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora lo vamos a hacer
en frecuencia, en tiempo. Para mí aquí, el hoyo negro, si yo ingiero cualquier caloría, cualquiera, entre medianoche y 6 de la mañana, estoy perdida. O sea, si yo ingiero cualquier caloría, aunque sea de mi lonchera, aunque sea abstinente, yo no puedo darme el lujo de comer en este periodo, porque si yo, vamos a suponer hoy que me desperté a las 2 de la mañana a rock and rollear, si hubiera tomado té con leche de almendras, ¿verdad? Para hidratarme cuando estuve rock and rollando con mi marido, para mí yo ya, me tomo toda la jarra de la leche. Ya no, o sea, estoy perdida. En este horario yo no puedo comer nada, ninguna. Para mí aquí el umbral es comer de noche. Para mí yo cuando, como dice el audio, me da el vampiro. Cuando se cae el sol, se me despierta el vampiro. Yo prefiero no comer de noche, prefiero comer a luz del día. Ese es el periodo en el que puedo comer con seguridad, ¿verdad? Y el periodo más seguro, en donde estoy nivelada, completamente nivelada, para mí, es como de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Si yo logro meter todos mis alimentos a las 8 de la mañana, como a la 1 de la tarde, y cenar como a las 4, todo el demás tiempo estoy completamente nivelada. Entonces eso es en cuanto a tiempo. ¿Sí? ¿Sí, la mani? Sí, correcto, entendido. ¿Sí? Y el último es el del contexto social. Para mí, yo jamás comería nada, absolutamente nada, en un lugar en donde se sirve alcohol y donde hay un cierto ambiente de música, alcohol, cigarros, botanas, chacharería. Yo no creo poder comer ahí. ¿Por qué? Porque yo soy alcohólica y cuando hay ambiente de alcohol no me siento completamente consciente, completamente despierta. Entonces, en un ambiente así yo no comería nada. Esto, la siguiente área que tiene un poquito de desliz, pero todavía podría ser segura, cualquier restaurante, la casa de mi suegra. En la casa de mi suegra con mis cuñadas, porque pues hay montañas de tiramisú y montañas de pasta y además pues es la familia y te dan besos y te dan abrazos y come y mancha. Entonces también para mí es un poco inseguro. Y el lugar más seguro para mí de comer es enfrente de mi lonchera con la cadena por un lado. Allí sí estoy completamente segura. Ese es contexto social y de tiempo. Pues mi plan original era ir a la Ciudad de México, reescribir, ¿verdad? Lo que para cada quien es compulsivo. O sea ¿Te que gustó, Silamani? en esta última ocasión, en cuanto al lugar, tú pondrías en el centro ese agujero negro es, por ejemplo, un sitio como un cóctel donde hay muchos aperitivos, o hay alcohol, o hay cigarro, o hay música. Eso sería tu agujero negro, ¿no? El agujero negro, el abismo. Luego tendrías otro círculo que es alrededor, que son sitios que hay un poco de pendiente, como pues sitios donde hay es un restaurante, o como decías, la casa de tu suegra, ¿no? Que ahí hay un poco de pendiente, hay que estar, ahí estás como un poco en peligro, porque te puedes resbalar y te caes al agujero negro. Y luego está como la parte de fuera del plato, que es una parte donde está plano, absolutamente nivelado, sin absolutamente ninguna pendiente que no te va a llevar a resbalarte hacia el agujero negro, que es cuando estás delante de tu lonchera en un sitio que tú has predeterminado. ¿Más o menos? Exactamente. Sí, pues. Entonces, yo me voy a atrever que en esos tiempos en los que estamos confinados,
para mí, poner las noticias alarmistas, ¿verdad? Poner las noticias de que miedo, 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 terror, pavor, incertidumbre, desconectarme de la cadena, ponerme a ver la televisión con noticias angustiantes y con un alimento que no pesé, que no medí, que no planeé, para mí esto sería ese contexto social. No pesar, no medir, tener miedo, estar angustiado. Para mí O eso sea sería que el para ti contexto. en estos momentos, aplicando esta fórmula, es realmente el agujero donde podemos caer, ese abismo, es estar ahí escuchando noticias con comida que puede estar a nuestro alrededor y que nos puede hacer de repente recaer, llevarnos al fondo del pozo. Exactamente. Ahora, para mí, en este día confinada, con unos planes extraños que yo no tenía, ¿qué sería para mí estar completamente segura y protegida, verdad? Ya tengo mi lonchera, lo único que tengo que hacer es estirar la mano, traerme mi plato y comer aquí en la compañía de ustedes, tranquila, serena, tomarme mi tecito, masticar, es cosa, venir a comer mi comida pesada, medida y abstinente con todos ustedes en tranquilidad, escuchando mi libro grande. Para mí, así sería así. Ahora, cuando se acabe el maratón, que se va a acabar algún día, ¿verdad? Cuando se acabe el maratón, hacer lo mismo, traer mi comida pesada y escuchar la cadena o escuchar la grabación de YouTube y estar en paz, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno, qué Uh-huh. buena. Un plan claro y preciso, ¿no? Como dice el Para libro estos grande. días. El libro grande nos dice que si seguimos ese plan preciso, de esas instrucciones precisas, nos recuperamos, nos recuperamos. Exacto. Muchísimas gracias, Entonces vamos Marcela. a hacerlo todo juntos. Ingredientes, mi comida obviamente no va a tener absolutamente ningún ingrediente de los que a mí me compulsan. En la hora voy a desayunar a las 8 de la mañana, a comer a la 1 de la tarde, a cenar por ahí a las 4, ¿verdad? Y el contexto social, pues aquí en el maratón y cuando se acabe el maratón en la cadencia. Y no les voy a decir que no veo las noticias, o sea, sí veo las noticias, sobre todo las locales, para ver qué onda con mi trabajo. Pero cuando yo esté viendo las noticias, no voy a estar comiendo. Porque qué tal si me asusto, ¿verdad? Y si me asusto y tengo comida en la mano, pues no, me resbalo y estoy perdida. ¿Qué les puedo decir, compañeros? Yo soy una flor muy delicada y todos nosotros así somos. ¿Ok? Ok, muchas gracias, Marcela. Ok, ahora Qué sí ya buenas podemos. indicaciones. Qué buen plan, qué buen plan, qué buen plan nos has delineado precisamente para poder estar en estos momentos. Sabemos que las rutinas son básicas y fundamentales para nosotros. Good morning, Creo Marcela. que nada más está probando. Oh, Pete, give us your Pete. Can you please tell us how you report your food in the morning and what you say? What is your practice? Pete B tiene una práctica tan hermosa en la mañana de cómo planear su día. Would you be so I kind, Pete? can. I can. I'll Mm-hmm. do so quickly because I have to join another meeting at AM, but I wanted I to just know. or I know. I could Yeah. access. Yes. Okay. So essentially my morning practice, I try to follow what the instructions in the big book are. So upon awakening, I think about the next 24 hours, and the 24 hours for me as a compulsive overeater are significant. They're super, super important because I have En to. la mañana al despertar sigo cuidadosamente las instrucciones del libro grande y al planear mis 24 horas como un comedor compulsivo, esas instrucciones son infinitamente importantes. So I have to consider what I'm going to eat, how much Tengo, I'm going to eat, tengo que considerar qué voy a comer, cuánto voy a comer, qué cantidad voy a comer, when I'm going to eat, a and qué with horas whom me lo I'm voy a going to eat comer with. y con quién me lo voy a comer. Because context for me is as important as content. Porque para mí el contexto es exactamente igual de importante que el contenido.
so I want to consider, you know, my plans for the day, what I'm pre-scheduled for, if I have a lunch meeting, if I have a dinner meeting, or when my schedule will permit for me to prepare the foods that I need to eat. Entonces tengo que considerar en dónde voy a comer mi desayuno, si voy a estar en el negocio, si voy a estar en mi oficina, en qué contexto puedo hacer preparaciones por adelantado para planear mi comida. And what's super important for me is to first align my will with God's. Lo más importante es alinear mi voluntad a la voluntad de Dios. Consider my schedule. Considerar ver mi horario, lo que tengo en la agenda. And then I put together an audio text message Y with my después plan grabo un for the pequeño day, mensaje con mi plan para el día. and then send that off to a text message, in an SMS message to my sponsor. Y después se lo mando a mi madrina. Which I'm kind of overstating. That's what I did in the beginning, but now Eso fue lo que hice los primeros 2 años. I received most of my commitments with my sponsees. Ahora todos mis ahijados me mandan algo similar. Y tengo mi práctica en la mañana. Mis ahijados me mandan un texto similar. So, would you be so kind to share your plan for today, Pete? Absolutely. So what is your plan for today? So this morning, between 9 and 10, I'm going to eat my breakfast, which is going to be Hoy voy a 2 eggs. desayunar entre 9 y 10 de la mañana. Van a ser 2 huevos. 3.5 ounces of additional protein. 3 onzas y media de proteína. Bueno, can I just say one thing? How tall are you, Pete? I'm 6'3", and I weigh 205 pounds. Ni se les ocurra hacer las cantidades de Pete, porque Pete mide exactamente 1 metro más que yo. Entonces, no, we better not talk about quantities because we're not as tall as you are. Okay. So, yeah. Then I'll have, I have 10 ounces of vegetables, 2 tablespoons of flaxseed, and 1 tablespoon of flaxseed and 1 tablespoon of olive oil. Vegetales, aceite de oliva, semilla de linaza. And then I'm having lunch at home, which is going to be, I won't give you the quantity. I'm just going to let you know what it is. I'll have protein, a weighed and measured quantity of protein, a weighed and measured quantity of vegetables. Proteína pesada y medida, vegetales pesados y medidos. A quantity of berries. Fruta pesada y medida. 2 tablespoons of flaxseed and 2 tablespoons of olive oil. Semilla de linaza y aceite de oliva. And then between 6:30 and 7, I'll have dinner with my family. Y a las 6, entre las 6 y 7 voy a cenar con mi familia. And the quantities will match what I had for lunch. Y va a ser las mismas cantidades que las que tuve en el. Larry, Pete is leaving right now. Please stay with us. Pete is leaving. He has another appointment. Can you please stay? Yeah, Larry K is going to be our speaker. Thank you so much, Pete. So we'll see you tonight. I look forward to it. Thank you. Thank you, Pete. Thank you. Compañeros, ese es mi ahijado estrella, Pete B. Muy bien, Larry, are you on the line? Hello, hello. Can you hear me? I hear you very well. How are you this morning, Larry? I'm doing terrific. How are you? Oh, good to see you. Nice to see you as well. Yeah. Another sober day in this friendly neighborhood. Yes, another sober day. I'm happy to be here, Marcela. Muy bien. So, Larry, you're the sponsor. You tell us what we're going to do this morning. Yeah, we're all yours. Okay, terrific. I'm going to just give me 1 second. I'm going to put the phone down for a second, and I'm going to take care of something. But I'm going to talk as a lead-in, okay? And yeah, then I'll be back on that. You can keep back. You can take care of business, and you can take just be a second. No, where else are we going to go? Okay. So just be a second. Hopefully you can hear me. So while I'm doing this,
Bueno, muy bien. Para los que, déjame traducir un poquito. Larry, le dije a Larry que pues él es el padrino y que nos diga qué vamos a hacer, que no tenemos agenda, que él nos diga qué es lo que vamos a hacer. Y dice I'm going to get my coffee. Excelente. My tea. This is like my tea. So take your time. Okay. We'll be here waiting for you. Yeah, I'm ready. So what I thought we would do is we would talk about step 11. Lo que podemos hacer es que vamos a hablar acerca del paso 11. Muy buena idea. Excelente idea. Good. Okay, so with step 11, before I try to discuss a little bit about step 11, I'd like to speak just briefly about the requirements for membership in OA. Antes de empezar a hablar del paso 11, voy a hablar de los requisitos para ser un miembro de comedores compulsivos. And it's pretty clear that the only requirement for membership in OA is a desire to stop eating compulsively. Y es sumamente claro que el único requisito es el tener el deseo de dejar de comer compulsivamente. And frankly, if you're in an open meeting of OA, you don't even need that requirement. Y francamente, si estás en una reunión abierta de comedores compulsivos, ni siquiera necesitas ese requisito. So on that basis, nothing more is required of me than to have a desire to stop eating compulsively. Entonces, en esa base, pues lo único que necesito es tener ese deseo, dejar de comer compulsivamente. Now, that said, dicho esto, if you have an intentional desire to get well, si tienes un deseo intencional de ponerte mejor, de sanar, in Overeaters Anonymous, en comedores compulsivos, in other words, if you want to recover from a seemingly hopeless state of mind and body, si te quieres recuperar de una condición aparentemente incurable de cuerpo y de mente, there are something like 75 musts that appear in the first 164 pages of the Big Book. Hay más o menos 75 veces la palabra debes como obligación en las primeras 164 páginas del libro grande. Debes con el sentido de obligación. And they tell us to be, that we beg of you, it says in the Big Book, we beg of you to be fearless and thorough, right? Y nos dice el libro grande, le suplicamos que desde el principio sean completamente concienzudos. So, in other words, the Big Book is telling us precisely what we have to do to get well. En otras palabras, el libro grande nos va a decir precisamente qué es lo que tenemos que hacer para mejorar, para ponernos bien. Because when I came into Overeaters Anonymous, I listened to meetings, I went to meetings. Porque cuando yo fui a comedores compulsivos regular, yo iba juntas a reuniones. I got on meetings just like this one every day. Me metí a una reunión como esta todos los días. I used all the tools. Usaba for example, todas las herramientas. For example, I did some writing. Por ejemplo, escribía. I read some literature, both OA and AA literature. Leía literatura de comedores compulsivos, alcohólicos anónimos. But I was not willing to do the specific things that the Big Book was telling me to do in the program. Pero no estaba haciendo las instrucciones específicas que dicen en el libro para hacer el programa. And that's the interesting thing about Overeaters Anonymous. Y eso es lo interesante de comedores compulsivos anónimos. There are many people, just like me early on, that did not follow the precise instructions. Hay muchísima gente que, así como yo lo hice al principio, no siguió las instrucciones precisamente. And as I said yesterday, I don't know if you were on the line yesterday, but Marcella and so many others tell us we have to put the food down
and we have to have entire abstinence. Y no sé si escucharon ayer, pero tanto Marcela como otras personas en el programa y te hacen hincapié en que lo primero que hay que hacer es renunciar a la comida alcohólica y estar en abstinencia completa. Because this program of spiritual action will not work if I'm still drunk. Porque este programa de espiritualidad en acción no va a funcionar si estoy borracho. In other words, half measures availed me nothing. Half measures didn't give me anything. En otras palabras, las medidas a la mitad no nos sirvieron para nada. And so that's kind of my lead into, I want to discuss a little bit about step 11, if I may. Eso es la introducción antes de empezar a hablar acerca del paso 11, si es que les parece bien. By the time, once again, by the time we are in steps 10, 11, and 12, we are Para la hora que maintaining and llegamos al growing. paso 10, 11 y 12, estamos manteniendo y creciendo. And what are we maintaining and growing? ¿Qué es lo que estamos manteniendo y hacia dónde estamos creciendo? Our spiritual alignment with our higher power. Nuestro alineamiento espiritual con el poder superior. I wasn't on the line for Pete, but I have a feeling he discussed lack of power. That was our dilemma. Todavía no estaba en la línea cuando estaba hablando Pete, pero estoy casi seguro de que él dijo que la falta de poder es nuestro dilema. What these steps do is they give me access to power. Lo que hacen estos pasos, lo que hace este programa, es que me dan acceso a ese poder. I have a feeling that Marcella, just like me, we had an awareness of God prior to coming into program. Estoy segura de, así como Marcela, yo no teníamos conciencia de ese poder antes de llegar al programa. Perhaps we even had a belief in God, a strong belief in God. Tal vez creíamos fuertemente en Dios. A lo mejor era una creencia muy fuerte. I needed to learn that wasn't enough to overcome this affliction, this Pero disease. tuve que aprender que nada más esa creencia no es suficiente para superar esta aflicción. I needed access. That power needed to flow through me. Ese poder tenía que fluir dentro de mí. It's kind of like I'm going to show you, I'm going to turn this around. I am aware of this electrical outlet. Miren, por ejemplo, yo estoy muy consciente y nos está enseñando con la cámara, nos está enseñando el enchufe. ¿Así se dice en España, el enchufe? ¿Sí la maneja? I'm aware of it. I know that it works. Yo sé que, o sea, ahí está. Y yo sé que funciona. Ese enchufe, yo sé que funciona y estoy consciente de él. But if I don't plug into that electrical outlet, the power just doesn't flow. ¿Así se dice si la mani enchufe? Sí, enchufe, Sí, efectivamente. enchufe. Pero, por muy que esté ahí el enchufe, si yo no conecto la maquinaria a ese enchufe, no, la electricidad no va a fluir. So in other words, similarly, I can be aware and believe that outlet works for electricity and not be plugged in. En otras palabras, no nada más yo porque esté consciente de que existe algo como que se llama electricidad, no quiere decir eso que esté conectado a la electricidad. And that's what the 12 steps do. They allow us to plug in so the power flows through to us. Y para eso son los 12 pasos, para conectarnos de tal manera que el poder del poder superior fluya a través de nosotros. Este hombre es un poeta. Yeah. So step 11, what does it read? Step 11 reads, El paso 11 lo que dice, we sought through prayer and meditation que buscamos a través de la oración y la meditación to improve our conscious contact with God. mejorar nuestro contacto consciente con Dios. As we understood him, Como nosotros lo entendemos. praying only for knowledge of his will for us. Orando solamente por el conocimiento de su voluntad para con nosotros.
and the power to carry that out. y el poder para poder hacerlo y llevarlo a cabo. That's a lot of words. Pero son muchas palabras. And the 11th step in my mind is almost like a little direction pamphlet. Y el paso 11, pues es todo un folleto de direcciones, de instrucciones. Just in the way it's written. Simplemente como está escrito. In that it starts rather with the word sought. Empieza con la palabra buscamos. So the 11th step is telling us you need to seek. El paso 11 nos dice que tenemos que buscar. You need to seek something, right? Tenemos que buscar algo. You need to be out there looking for something. Tenemos que estar allá afuera buscando con los ojos abiertos, buscando. And the question is, what are we seeking? Y la pregunta es, ¿qué es lo que estamos buscando? As a matter of fact, before it even tells us what we're seeking, De hecho, antes de que nos digan qué es lo que estamos buscando, it tells us how we are seeking. nos dice cómo lo estamos buscando. So you're going to seek using two very specific tools. Vamos a buscar con dos herramientas muy específicas. First, prayer, La primera con la oración and then meditation. y la segunda con meditación. And then it tells us what you're seeking. Y después nos dice, ¿qué es lo que estamos buscando? It tells us that we are seeking to improve our conscious contact with the God of your understanding. Nos dice que estamos buscando incrementar el contacto consciente con un Dios de acuerdo a nuestro entendimiento. And that you're only to pray for two specific things. Y claramente tenemos que pedir dos cosas específicas. The first is knowledge of God's will for us. La primera, saber la voluntad de Dios en nuestra vida. And the power to carry that out. Y la segunda, el poder y el valor de llevarla a cabo. So what is your will, God? Entonces, ¿cuál es tu voluntad, Dios? And how can Lorenzo carry that out? ¿Y cómo lo puedo hacer yo? ¿Cómo puedo llevarlo a cabo? Lorenzo was my name in Spanish class in high school. Oh, y dijo, y Lorenzo, ¿cómo lo puedo llevar a cabo? Lorenzo le llamaba a su maestra de español, Larry Lorenzo. Larry Lorenzo, So, right? We have no problem getting to know you as Lorenzo. Aquí está mi Lorenzo. I am forevermore Lorenzo. Lorenzo. You Okay. got it. Lorenzo. Okay. So again, what is your will for me, God, and how do I carry that out? ¿Cuál es tu voluntad, Dios mío? ¿Y cómo puedo llevarlo a cabo tu voluntad? Which really speaks to a large extent to the simplicity of the prayers. Que realmente habla acerca de la simplicidad de estas oraciones. Maybe the simpler or more pure my prayers, perhaps the more powerful my prayers. Mientras más sencillas mis oraciones, más poderosas. I try not to treat my God as Santa Claus. He doesn't live in the North Pole. Mi Dios no es Santa Claus y no vive en el Polo Norte. Yeah. So knowledge of God's will for us and the power to carry that out, right? That's what we're seeking. Conocimiento de la voluntad de Dios y el valor de llevarlo a cabo. Eso es lo que estamos buscando. Now, to my knowledge, no one is saying that it is bad or wrong to pray for something specific. No, el libro grande no dice que sea incorrecto, que sea malo rezar por algo específico. However, I try to avoid that. Sin embargo, yo lo evito. Allow me for a moment to share a bit about my daughter, Elizabeth. Déjenme decirles un poco acerca de mi hija Elizabeth. I did this yesterday, perhaps. But
Ayer les presenté a mi hija Elizabeth, estuve hablando acerca de ella. Now, I have had the experience of my daughter Elizabeth taking a plane somewhere without me, right? Mi hija a veces toma el avión sin mí. Elizabeth is now 24. Ahora Elizabeth tiene 24 años. But I will tell you, she has had the opportunity to travel by herself starting maybe about 17. Pero ella empezó a viajar sola cuando tenía 17 años. So many times since Elizabeth was 17, she had the opportunity to travel somewhere without me, right? Muchas veces ella viajó sin mí. And many times I have driven her to the airport, to the departures. Y muchas veces cuando la dejaba en las salidas en el aeropuerto, I get out of the car, get her suitcase. me salía del carro, tomaba la maleta, I hug her, I kiss her, la abrazaba, le daba un beso and I see her walk into the airport. y la veía irse caminando por el aeropuerto And and then I get back in my car, right? y regresaba a mi carro. And this impatient guy whose job it is to keep the traffic moving, you know, the guy out there keeping the traffic moving, he wants me to move my car, right? Y había el señor que no quiere que yo esté estacionado, que se encarga de que el tráfico siga. But I'm trying to watch Elizabeth until I can't see her anymore as she walks in the airport. Pero yo estoy esperando, viendo a Elizabeth caminar hasta que ya no la pueda ver. And as I begin to drive away, you know, from the curb, Y conforme iba caminando y alejándome, I don't know, some, I suppose, addict thinking enters my mind. It pops. me entra el pensamiento adictivo. And here's the thought that occurs to me. Y mi pensamiento loco adictivo esto es lo que me dice. That's the last time I'm ever going to see my daughter again. Es la última vez que vi a mi hija. Ya nunca jamás la voy a volver a ver. Can anyone relate to that? Yes. That's the addict thinking, you know. I think, oh my God, you know, she's going to get on a plane. Does anyone have children or a spouse where you can identify with that? Yeah. Ese es el pensamiento de un loco. Ese es el pensamiento catastrófico de un loco. Es la última vez que la voy a ver. But my point here is that in that moment, my instincts say, Lo que quiero decir es que en ese momento mis instintos lo que están diciendo. God, please watch over my daughter. Please get her safely to her destination. Lo que yo le estoy diciendo a mi poder superior es, ay, por favor, te encargo a mi hija que llegue con bien, por favor. And I try to resist that. I resist that because in my experience, I can wake up every morning, thy will be done. Me esfuerzo por no darle instrucciones a Dios y en vez de darle instrucciones a Dios, nada más decirle que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. God, you are running the show, not me. Dios mío, tú eres el dueño del circo, no yo. However, God, here's a couple of caveats. Here's a couple of things I want you to do for me. Sin Get my embargo, daughter. Dios. Sí, tú eres el dueño del circo y todo lo que sé, tu voluntad, que se haga tu voluntad. Sin embargo, aquí están unas cuantas sugerencias. Me cuidas a mi hija y te aseguras de que llegue bien al otro lado de la... God, here's how I want you to run my life for this moment, to get Elizabeth there safely. I'm giving you a directive. Mira, te estoy dando una dirección, te estoy dando una instrucción. Esto es lo que yo necesito que hagas tú para mí. Me cuidas a mi hija que llegue con bien del otro lado. You see, I that's really not going to work for me. It is my goal to stay out of the way of God. Pero eso no es lo que dice el libro grande. El libro grande dice que yo me tengo que separar del camino de la voluntad de Dios. Me tengo que hacer a un lado para que la voluntad de Dios siga adelante. Now, do I have any idea, if God forbid, how I would live through my daughter going down
in a plane and dying in a plane Tengo- crash. Do I have any idea? No. Les pregunto, ¿tendría yo la menor idea de cómo sobrevivir esta vida si mi hija, Dios no lo quiera ni lo permita, se muere en un accidente aéreo? No tengo ni la menor idea de cómo yo sobreviviría. But do I believe that if something like that happened, that I could be carried through it by my higher power? Pero si Dios no lo permita ni lo quiera, de que yo sé que de alguna manera mi poder superior me acarrearía a través de esa tragedia, That, for example, I could stay sober, de que puedo seguir sobrio, que puedo seguir abstinente, that I could find a way to perhaps one day be happy again, joyous and free? de que podría encontrar tal vez una manera de volver a ser feliz, libre y gozoso. Yes, I do. Sí, sí lo creo. Now, I'm not really interested in being put to the test on that, right? Francamente, no tengo curiosidad, no tengo ni la más mínima curiosidad de probar esa teoría. But the thing is that day to day, moment to moment, I don't know what's going to happen, right? I don't know what's going to Pero happen. la verdad es que día con día, momento a momento, no tengo ni la menor idea de lo que va a suceder. So with step 11, I try to keep my prayers simple and as pure as possible. Entonces, en el paso 11, trato de mantener mis oraciones lo más limpias y lo más sencillas posibles. Larry, can I interrupt you and share you what I was taught in AA in Boston? Yes, please. Le quiero decir aquí a mi Lorenzo lo que me enseñaron a mí los borrachos de Boston. I was told that all my prayers should be just kneel down, bow my head, and say, please. That's it. That's it. And Finito. at night, finito. Y en la noche, at night, kneel down, bow my head, say thank you. And that's it. And the rest of the day, weigh and measure my food, prepare my lunch and everything, that's prayer too. And listening to the meeting, that's prayer too. Tell them. Le estoy diciendo a Larry que lo que me enseñaron aquí los borrachos de Boston es que en la mañana al despertar, arrodillarse, bajar la cabeza, decir por favor. En la noche, arrodillarme, bajar la cabeza, decir gracias. Y durante el día, todas las actividades de grupo, eso son oración y meditación. Thank you, Larry. Yeah, that's what I was told. Simple, clean. Mm-hmm. I want you to tell them, Marcela. This is why I want to speak with Marcela, not to Marcela. I want to do this with Marcela. Por eso me gusta hablar con Marcela. Tenemos ideas similares. I know. I learned from Marcela. You know, let me tell you something about you. Cuando Larry comparte en A Vision for You, siempre dice, thank God for Alcoholics Anonymous. That's your line, Larry. That's my line. When you don't say it, I say, what's wrong with Larry K? He should have said, gracias a Dios por Alcohólicos Anónimos. Yeah, I don't know. I would be at the donut shop already, believe me, said this morning, right? Si no fuera por Alcohólicos Anónimos, yo estaría almacenando donas de chocolate en la mañana. Yeah. So again, simple, knowledge of God's will for us and the power to carry that out. El conocimiento de la voluntad de Dios en mi vida y el poder de implementarlo. Simple. Now back to step 11, the big book is going to give us some information, some data about how we stay in conscious contact with God. En el libro de Regreso al Paso 11, el libro nos da instrucciones precisas de cómo mantener ese contacto con el poder superior. As a matter of fact, the book is going to break down into 3 specific categories with step 11. De hecho, el libro grande nos va a dar 3 categorías de acciones. These are going to be our second, third, and fourth spiritual directives. Estas van a ser la primera, la segunda y la tercera directivas espirituales. Our spiritual directives as to how to maintain and grow our spiritual condition. Instrucciones precisas de cómo mantener y sostener y seguir creciendo espiritualmente. We're going to find out first
what we do in the morning. Lo primero que vamos a hacer es lo que hacemos en la mañana. Then, second, we're going to find out what we do throughout the day as we go throughout the day. Después vamos a ver qué hacemos durante el día, conforme el día. And then they're going to tell me what I'm going to find out what I do in the evening, at the end of the day. Después me va a dar instrucciones precisas de cómo terminar mi día en la noche. But in the big book, what's interesting is they start out with what I do in the evening. Pero lo que es sumamente interesante y peculiar es que el libro grande empieza por la noche. So we're going to do a spiritual review in the evening. It starts on page 86 in the big book. En la página 86 dice que vamos a hacer una revisión del día. You know, of how I did that day, right? That's what I'm going to be exploring. ¿Cómo me fue ese día? Eso es lo que voy a estar explorando. Now, the idea being that once you're in steps 10, 11, and 12, you do this every evening. Y este ejercicio de revisar el día lo voy a hacer una vez que ya estoy en paso 10, 11 y 12. Este ejercicio lo voy a hacer todas las noches. And nobody is saying that you're bad or wrong if you miss a day, but it's the idea, right? It's the idea. Nadie te está diciendo de que estás mal o que estás equivocado si no lo haces un día, pero esa es la idea. Hay que hacerlo todas las noches. Yeah. So every evening, as a person in recovery, I ask myself the following questions. Entonces, en la noche, como una persona recuperada, me hago las siguientes preguntas. Number one, where was I resentful today? Número 1, ¿dónde tuve resentimientos? You know, who upset me? Who am I carrying a resentment towards? ¿Quién me hizo enojar? ¿Quién me las hizo el día de hoy? And every day I somehow come up with people that I have resentments towards. Y todos los días alguien cruzó mi voluntad. Lorenzo is human. Ay, Lorenzo. Yeah. Number 2, question 2, where was I selfish today, right? Número 2, ¿en dónde fui egoísta? And if I wasn't selfish, I don't have to come up with an answer, but you know, where did Y I si no fue exhibit egoísta, selfishness? no tengo que inventar lo que no sucedió, pero en general, ¿en dónde me exhibí de manera egoísta? Over time, God reveals more to me on where I was self-absorbed. Yeah? Conforme va pasando el tiempo, Dios me revela más y más cómo voy siendo egoísta durante el día. The next question, number 3, is where was I dishonest today? La tercera es cómo fui deshonesto el día de hoy. Perhaps what lies did I tell? ¿Qué Or mentiras estuve diciendo? was I less than completely honest? Right. O simplemente omití la verdad. And it may involve exaggeration. Did I play the big shot? You know? El O a lo jefe. mejor fue o a lo mejor fue un exageradísimo, fingiendo como jefe donde quiera que voy. Maybe I had a whole host of ways that I learned to manipulate and lie. Hay muchas maneras en las que he aprendido a manipular y a decir mentiras. Question 4, where was I scared today? Pregunta número 4, ¿en dónde tuve miedo? Where did fear show up? There's the coronavirus. The fear can show up, yeah? Y bueno, con el coronavirus, pues claro que me va a dar miedo. It could be a justified fear, but a fear nonetheless, right? Es un miedo justificado, pero es miedo. Number 5, do I owe anyone an apology? Número 5, le debo pedirle perdón a alguien. See, I would overlook some of this in the past. Antes yo no le ponía mucha atención a todo esto. I wouldn't necessarily make an amend. I would harm people verbally, you know? I would get short with them. Yo le hacía daño a la gente, le hacía daño a la gente con mis palabras. And these are the things that we eat over. When all these things build up, that's why I need to look at them and get them out. Yeah? Y estas preguntas, ¿por qué son importantes? Porque por estas preguntas es por lo que me voy a comer.
Here's a big one for me, number 6. Am I keeping anything to myself which I need to discuss with another? Aquí está una grande para mí, el 6. Me he quedado con algo que debería estar discutiendo con alguien. In other words, is there something that I'm not telling Marcela because I'm afraid she's going to judge me? En otras palabras, ¿hay algo que le estoy ocultando a Marcela porque tengo miedo de que ella me vaya a juzgar severamente? We're as sick as our secrets. I know I am. Estamos tan enfermos como con el número de secretos que tenemos. Yeah. And the next question, 7, was I loving toward all the people around me as best I could be, right? Pregunta número 7. ¿Fui amable y cariñoso, afectuoso con con todo el mundo? Hasta donde se puede. Just pretty much a yes or no question there. Es sí o no, punto. The next question, 8, what could I have done better? La pregunta número 8. ¿Qué pude haber hecho mejor? In other words, what did I do, but not necessarily give my all to it? ¿Qué fue lo que sí hice, pero pues no le eché todas las ganas? So, yesterday, for example, Por ejemplo, ayer, as I'm sure wherever you live, people are working at home. If they are working, they're working at home. I am. en donde todo el mundo, pues todos estamos trabajando desde la casa. I did many things Hice for muchas work, cosas but acerca de mi trabajo. but I didn't necessarily give my all, right? Pero no le puse todo el entusiasmo. So I just own up to it. This isn't about tearing myself down. Y bueno, tampoco me estoy gelando. It's just about doing an inventory because the relationship is between me and God. Simplemente es mi inventario, porque la relación es entre mí y Dios. He already knows where Lorenzo falls short. Él ya sabe en donde Lorenzo no hizo lo mejor posible. But I've come to believe that I need to articulate it. I need to speak about it with God. Pero bueno, tengo que decirlo, tengo que aceptarlo, tengo que articularlo. Kind of like a 5th step too. Maybe I share those things with another human being, with God and myself. You see where there's a tie in there, yeah? Tal vez hasta tenga que discutirlo con otra persona, como lo hice en el paso 5, con otra persona, con Dios y conmigo mismo. Question 9, was I thinking of myself most of the time? Pregunta 9. Marcel, I didn't hear you a little bit. I don't know if that was just my phone or yours. Oh, no. Oh, there you are. There you are. I lost my yeah. Okay, you're back. Okay, Yeah. La pregunta número 9. Okay. Yeah, you're back. ¿Cómo hice? Estuve pensando solamente en mí. Okay. And then number 10, was I thinking of what I could do for others, of what I could pack into the stream of life? O estuve pensando en otros y estuve pensando en empacar algo en el flujo de la vida. So 10 questions there, 3 of which pretty much are yes or no. Son 10 preguntas, 3 de las cuales nada más es sí o no. If you're taking a long time to do this, you're doing it wrong. Si te toma mucho tiempo hacer esto, lo estás haciendo mal. A lot of people call this doing a 10-step in the evening. That's actually not true. This is just part of the 11th step. Mucha gente dice que este es el paso 10. No, este es el paso 11. And many people will do a written 11th step in the evening. Algunas personas lo hacen escrito en la noche. And nobody is giving that directive specifically, although that can be really powerful. En el libro no dice que lo hagas escrito, pero pues algunas personas puede ser muy poderoso. To quickly write those things down, share them with another understanding person, perhaps your sponsor. Escribirlo, compartirlo con otra persona, con tu madrina, con otra persona que entienda. But here's the thing. Pero aquí está este negocio. Whether you're writing it down or you're doing it orally, verbally, the idea is every single night you ask yourself these 10 questions. Tanto si lo escribes como si nada más lo haces oralmente, cada noche hay que preguntarse esas 10 preguntas. Where am I at? How did I do today?
¿Qué tal me sentiría? ¿En dónde estoy? Now the big book goes on to say we must be careful not to drift into worry, remorse, or morbid reflection. El libro también dice que no tenemos que estarnos en la preocupación, en la reflexión mórbida, en el miedo. This is not, the idea is not for Marcela to beat herself up every La night. idea es de que Marcela, no sé, en la noche de tonta, mala. The idea is not to shame yourself. La idea no es avergonzarme a mí misma, no. I have yet to have a perfect day, not one in my lifetime. Nunca he tenido un día perfecto, ningún día ha sido perfecto. But the idea is not to have perfect days. Pero la idea no es tener perfectos. Esa no es You la know idea. why? You know why? ¿Saben por qué? Because that would diminish my usefulness to God and to others. I need to be an imperfect, recovered human Porque being. eso disminuiría mi utilidad a Dios y a mis compañeros. Dios necesita un ser humano imperfecto para su servicio. And after the big book tells us after our review, we ask Y el God's libro grande nos forgiveness. dice, después de nuestro repaso, de nuestro inventario, le pedimos perdón a Dios. And then we inquire what corrective measures we should take. Y después preguntamos qué medidas correctivas tenemos que implementar. So this is something that I do every night. And, Esto es algo que hago todas las noches. And I will tell you that I try to be accountable to another human being in doing these things. It's not difficult, doesn't take a lot of time. No es difícil, no toma mucho tiempo y trato de hacerlo con otra persona. Now, the second spiritual directive is going to be to review. I'm sorry. The third spiritual directive, the next spiritual directive, is going to show us what we try to do each morning. Yeah. La otra parte va a ser lo que tenemos que hacer en la mañana al despertar. So on page 86, it says, upon awakening. En la página 86 dice, al despertar. Let's think about the 24 hours ahead. Vamos a pensar en las 24 horas que tenemos por delante. We consider our plans for the day. Consideramos los planes para el día. And before we begin, we ask God to direct our thinking. Y antes de empezar, le pedimos a Dios que dirija nuestro pensamiento. This morning, when I was in the shower, maybe that's too much information, right? Esta mañana cuando estaba en la regadera. This just where I do it. Mucha información. I Estaba say, en la God, regadera y ahí es donde yo estaba hablando con Dios. I say, God, please direct my thinking. Dije, ay Dios mío, por favor, dirige mi pensamiento. Keep it divorced from self-pity. Que esté divorciado de autocomiseración. Dishonest thinking, right? De pensamiento deshonesto. Please guide me so that I can be of service to you. Por favor, guíame para que pueda ser de servicio a ti. Keep me divorced from self-seeking behavior, God. Por favor, que esté divorciado de comportamientos egoístas. And I don't need to have a page taped to my shower wall. Y no necesito tener el papel ahí pegado en la pared de mi regadera. Because I practice this and it's become a working part of my mind to do this automatically. Porque esto lo hago todos los días, es parte de mi rutina. Yeah. Lo hago automáticamente. And then it says on page 86, the third full paragraph. Y en la página 86, en el primer párrafo completo, it says Lorenzo. It really says Lorenzo. It says Lorenzo. En mi edición dice Lorenzo. You may face indecision. A lo mejor vas a tener indecisión durante el día. You may not be able to determine which course to take. Tal vez no puedas ni siquiera determinar qué acción tomar. Do I go left? Do I go right? I don't ¿Me voy know. para la
izquierda, me voy para la derecha, no lo sé. And here we ask God for inspiration and intuitive thought or Aquí le decision. pedimos a Dios inspiración o pensamientos intuitivos. Right. And we usually conclude the period of meditation with a prayer. Terminamos este periodo de meditación con una oración. That God will show me all throughout the day what our next step is to be. Que Dios me va a mostrar durante todo el día cuál es mi siguiente acción correcta. And what the big book is talking about here is starting every day with prayer and meditation. Y lo que dice el libro grande es todos los días empezar con oración y meditación. So I want to, first, Marcela, how am I doing on time? I want to have for questions too. Am I okay or no? That it's time for you to be wrapping up so that we Wrapping have time up. for questions. Okay. Excellent timing, Lorenzo. Okay. So I'm going to wrap up. Here's the thing about meditation. Aquí está el asunto de la meditación. There is no wrong meditation. No existe una meditación incorrecta. Right? So for me, what I do is I take, before my feet hit the ground in the morning from my bed. Antes de que mis pies toquen el piso en la mañana, I've said the 3rd step prayer, the 7th step prayer. These are just part of my routine. La oración del tercer paso y la del séptimo paso. This is what I do. Eso es lo que yo hago. Upon awakening, I go through all the things that I went over already, right? Hago al despertar, el párrafo del despertar mentalmente. And then what I do is I take my phone and I set my timer for 5 minutes. Y después cojo mi teléfono y lo pongo por 5 minutos. And I merely count my breaths. Y simplemente lo que hago es contar mi respiración. And then thoughts come to my mind. Y pensamientos vienen a mi cabeza. There's the monkey chatter in my brain, right? Ahí está el circo de changos locos en mi cabeza. For example, this morning as I'm doing my meditation, I'm thinking, oh, Marcela asked me to come speak. En la mañana, cuando me desperté, estaba yo meditando y dijo, ay, Marcela me dijo que yo iba a ser el orador. And I gently let those thoughts go and I continue to count my breaths for 5 minutes. I put a timer on my phone. Y gentilmente dije, ay, los dejé ir y seguí contando mis respiraciones. I don't judge, was it a good 5 minutes or a bad 5 minutes? Y nunca juzgo si fueron unos buenos 5 minutos o malos 5 minutos. I detach from the outcome. I'm not looking for a specific outcome. Me separo del resultado. No estoy buscando un resultado. If you do this, I promise you you've meditated. Si hacen ustedes esto, les prometo que ya hicieron una meditación. No right or wrong with meditation. We just practice. No está malo, no está mal, no está correcto o incorrecto. Es simplemente práctica. Okay, last thing. Lo último que les voy a decir. I like the metaphor of the potter and the clay. Me gusta la metáfora del artesano y el barro. God is the potter. El artesano es el poder superior. I am this big lump of clay. Y yo soy el barro. He does the molding and the shaping. Él hace el amoldamiento y el reconfiguramiento. I look over and I see like a Marcela, this pretty beautiful teacup. Veo a Marcela como un teacup. What do you mean by that? I don't understand what you're saying. Okay, like the clay. A teacup is made from. So I look over sometimes. Yeah. Marcela es como una tacita de té hecha de barro. I want to be like her. Thank you. I want to be like a pretty teacup. Ay, yo quiero regar. Ay, cálmate, Lorenzo, cálmate, tampoco te aloques. I want to be like a but God is still molding and shaping me. Dios está moldándonos y conformándonos. And I want to be like you, and I said it first. I want to be like you, and I said it first. Okay. So y dice, él quiere ser como yo quiero ser como él. Comparison, it keeps me
from allowing God to mold and shape me. La Drawing comparación, comparison. si yo hago una comparación, eso impide que el artesano haga su obra. So now I let God mold and shape me for a lifetime. Entonces simplemente yo me hago para atrás y le permito al artesano que haga lo que quiera. I don't look over. barro. I don't look over at the beautiful bowl, a beautiful teacup. That's maybe that's me down the road, but not today. Oh, That's I get okay. it. I get it. I get it. No me estoy comparando, Marcela. Digo, ay, pero si yo quiero ser como Marcela, yo quiero ser barro como Marcela, o no estarse comparando, pero ¿por qué yo no soy como Larry? ¿Por qué yo no soy como Silamani? No, cada quien tiene que ser lo que Dios está haciendo con el barro. I got you now. Okay. You Sorry, got me. sorry about Okay, that. okay. So, so It was that's a all. full, it was, I got you It was now. a whole Now I got you, story. yeah. It was a whole story. Now I get you. But Yes, yeah, the point but is I got preoccupied with myself. Yeah. Yeah, we come into OA and we look around the room, right? We look Venimos a around the comedores room. compulsivos y vemos alrededor de la habitación. Oh, I want to be like that one. That's okay. Ay, ¿por qué no estoy como ella? Ay, ¿por qué no soy como ella? Ay, ¿por qué no me puedo ser como ese? She's so thin. She speaks so Ay, well. ella está tan delgada, ella es tan elocuente. Stay out of comparison. You're on your own pathway. No, cada quien tiene su propio carril, cada quien tiene su propia carretera. We all got here like a big lump of clay. Aquí right? estamos todos juntos como un montonal de barro. God will make the decision on the timing of everything, yeah? Y el poder superior nos Okay. toma la decisión en el tiempo correcto. And with that, I pass, yeah? Con Questions eso and ya. answers. Okay. Ok, ahora ya está listo el micrófono para quien quiera hacer preguntas al padrino Larry. ¿Qué hora quiere que le digamos, Lorenzo? Thank you, Larry. That was awesome. My pleasure, Thank my you so pleasure. much. Yeah. Una pregunta, si quieren abrir su micrófono o un comentario. Oh, Diana. Diana, te escuchamos. Ujú. Colombia. Colombia. ¿Cuándo te das cuenta tú que te desconectaste durante el día del poder superior? How do you realize that you have been disconnected from the higher power during the day? I'm sorry, how do I realize that I'm disconnected? From the higher power during the day. God is never lost. I'm a moving target. Dios nunca está perdido. Dios nunca está perdido. Dios siempre está allí. So it's not if I'm going Say that to be. again. Say that again. I was saying that God is never lost. God is never disconnected. I'm the one that's the moving target, right? Because I'm human. Dios siempre está allí, estable. Yo soy el que anda por allí dando vueltas. So I don't have an expectation that I will always be connected with God. In fact, most of the time I don't feel a deep, profound connection, right? I'm human. Casi todo el tiempo no tengo una sensación emocional interna profunda de estar conectado, no. So the step 11 instructions are a tool, spiritual in nature, that will help me to maintain and reconnect for a lifetime. El paso 11 son herramientas espirituales que me van a ayudar a conectar y a mantener y a sostener ese contacto durante toda mi vida. If you were to take my emotional temperature at any moment, si estás tomando mi temperatura emocional en cualquier momento, it changes. Cambia. Las emociones cambian. Life is unpredictable. I don't know how I'm going to feel from moment to moment. That's okay. La vida es muy impredecible y no sé cómo voy a sentir de momento a momento y eso está bien. But then I get to carry this message. That is the most spiritual thing that I do. That is when I feel like right now I feel very connected. God uses us. Pero por ejemplo, pasar el mensaje
Esa es la actividad que me hace sentir súper más conectado. Como en este momento me siento súper conectado. And remember, our main objective, our main purpose, rather, our main Mi purpose principal propósito, nuestro propósito primordial, mi propósito primordial is to be of maximum service to God and to those about es ser us. de máximo servicio para mí y para mis compañeros. And most of the time for me, Y casi todo el tiempo para mí, it's not even with people in program. It's in my family, it's in my community. Ni siquiera es con la gente del programa, sino que es con mi familia, con mi comunidad. So you don't have to necessarily teach this, or maybe you will, but Entonces no necesariamente tienes que ser maestro del libro grande de Alcohólicos Anónimos. A lo mejor algún día lo vas a hacer, pero yeah. So step 11, lastly, I'll say step 11 is about reconnecting each day, taking that evaluation of how I'm doing. el paso 11 es de reconectar todos los días, hacer esa evaluación todos los días, volver a conectar. Yeah. Thank you, I hope that helps. Sure. Thank you so much. Yeah. Anybody else? ¿Alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta? Aprovechando que Clary sigue aquí. Ana, ¿quieres hacer una pregunta, Ana? Hello, Buenos días, soy Ana. Soy una Hey, comedora Ana. compulsiva. Hola. Te Hola. escuchamos, Ana. Aquí, cuando haces la revisión y te haces las preguntas, ¿cómo sabes tú cuando fuiste egoísta o falta de sinceridad? How do you know? Depende de la... When you do your questions, how do you know that you are selfish and that you're dishonest? Depende Okay. de lo que tú creas que son esas palabras. O sea, ¿qué concepto tengo yo de lo que es ser deshonesto? Would you be willing to explain a little bit more selfishness and dishonesty? Yes. So selfishness first is not necessarily a moral issue for me. El egoísmo no es necesariamente una condición moral para mí. I like the term self-absorbed. Me gusta el término de estar absorbido por mí mismo, absorbido en mí mismo. I cannot stop thinking about myself. No puedo dejar de pensar acerca de mí misma. So with being self-absorbed, over time, God has given me more intuition. He's revealed more to me. Con el tiempo, Dios me ha dado la habilidad de revelarme más y más cómo estoy simplemente consumido conmigo mismo. In other words, when we have the courage to practice this, to follow these instructions. En otras palabras, cuando tengo el valor de practicar estas instrucciones, God puts those intuitive thoughts in our mind, and that's how I know when I'm being selfish. Yeah. Dios nos pone estos pensamientos intuitivos y así es como me doy cuenta de que soy egoísta. So there are things with this program of action. Con este programa de acción, I had blind spots. Does that translate? I had blind spots, things I couldn't see. tengo puntos ciegos, cosas que ni siquiera podía ver. God gives us new perceptive goggles, new perceptive lenses in which to see things. Dios me da lentes nuevos, magnificados, en donde yo puedo tomar mejor conciencia. And it just happens over time where you get greater insight. Y pasa a través del tiempo cuando voy ganando cada día más conciencia. So we have to have perseverance, grit, as we continue to work here, Entonces as we continue to work the steps. perseverar conforme voy practicando los pasos. None of us got here on a winning streak. Nadie llegó aquí por ser triunfador. Except in Colombia. They all got here.
Excepto en Colombia. En Colombia todo el mundo llegó para nada más para la fiesta. Colombia and Chicago, everyone gets here on a winning streak. Solamente en Colombia y en Chicago sucede eso. That's awesome. So I hope that helps. Thank you so much, Yes. Larry. Yes. That was really, really good. Marcela, dos personas levantaron la mano. Okay, Hola. sí, estoy viendo aquí. Ivette, te escuchamos, Ivette. Sí, sí, muchas gracias. Hola, soy nueva relativamente en este grupo, pero quiero I am new in the group, in the program. Say again? Bueno, puedo hablar. Hi, my name is Salma. I'm very new in this program. So I would like to ask you about how did you release the perfectionist when are you working the program? Because sometimes when are you working the program is try to do the perfect way, and I'm not follow the perfect way that I'm supposed to, I feel like, oh, I'm doing wrong, like check mark. So my point is, how you doing that during your 24 hours, yeah, so that's my question. Okay. Yeah, I understood the question. Gracias, Ivette. Voy a traducirla. Will you give me just 1 second to translate in Spanish? Sure. Ivette le pregunta a Larry, ¿cómo dejaste ir el perfeccionismo en el programa? Porque cuando yo estoy haciendo mi programa digo, ay, no lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien. ¿Cómo renunciar al perfeccionismo? Okay. Yeah, many of us come to Overeaters Anonymous with this sense of perfectionism. Muchos venimos a comedores compulsivos con ese afán de perfeccionismo. And over time, I have found that perfectionism slowly but surely goes away. Y yo me he dado cuenta de que con el tiempo ese perfeccionismo poco a poco se desaparece. I can't tell you the day. I can tell you my abstinence date, but I can't tell you the day that perfectionism started to leave me. Te puedo dar mi fecha de abstinencia, pero no te puedo decir el día en que me di cuenta de que ya no era un perfeccionista. For now, we remind you, you couldn't do this perfectly if you tried, because you're human. Por ahora te voy a decir que aunque lo intentes, no vas a poder hacer esto perfectamente porque eres humano. If there's anything in this program that we have to do perfect, Lo único que podemos hacer perfectamente en este programa it's to put our heroin foods down entirely. Es renunciar a la comida heroína enteramente. Eso es lo único que podemos hacer perfectamente, la abstinencia completa. The rest of it Todo lo is demás going to be imperfect. siempre va a ser imperfecto. It's a spiritual program of action with Es un specific programa espiritual de instructions. acción con instrucciones específicas. So because I speak to the food because that is the thing that people try to work the program while they're still drunk, and that doesn't work. Even a little drunk. Sí, les digo, hablo acerca de la comida porque si estoy un poquitito borracho, el programa espiritual no va a funcionar. In other words, either a food substance triggers the phenomenon of craving or it doesn't. There's no gray area there. La comida no es blanca o negra, no hay zona gris. O te compulsa o no te compulsa, punto. Yeah. Beyond that, not only won't you work it perfect, you can't, because you will never rise above the level of a human being. Y fuera de eso, siempre va a ser imperfecto, porque nunca vas a graduarte de ser humano. Es lo máximo que puedes aspirar a ser humano. I'm a work in progress spiritually. I'm not a saint. Estoy en proceso, no soy un santo. Someone once told me that when I do a fourth step, maybe my first fourth step, Alguien me dijo que tal vez cuando hice mi primer cuarto paso,
God is not going to put my fourth step on his refrigerator, right? Dios no va a poner mi primer cuarto paso en su refrigerador. I'm not that important. No soy tan importante. Importante, no. No soy tan importante. I hope that Muy helps. bien. There's another question. Esther, ¿quieres hacer tu pregunta? Sí, por favor. A ver, Hola. Hola. Bueno, lo primero, Larry, te doy las gracias por tu compartir, por todo lo que me estás ayudando. A Marcela, porque está haciendo posible que yo le First and entienda. foremost, thank you so very much for your share, and Marcela for translating. Soy Esther, soy adicta a la comida, a toda la comida, porque soy adicta a las grandes cantidades de comida. Y bueno, soy un bebé al lado tuyo porque llevo muy poco tiempo en Una Visión Para Ti y además tuve una recaída. Y ahora estoy levantándome de la mano de mi madrina y de todos vosotros. Y mi pregunta es, al principio cuando él empezó con su abstinencia completa, si alguna vez le venía a su mente el poder comer algo que estaba fuera de su plan de comidas y de las cantidades que hay que comer, porque creo que esta es una pregunta que se la hará a mucha gente que, como yo, lleva poco tiempo, ¿no? Con su abstinencia completa. ¿Cómo fue capaz, si en algún momento le ocurrió, ¿no? Que supongo que sí en todos estos años, ¿no? De quitar de su mente la posibilidad de salirse de su abstinencia completa, ¿no? Okay, thank you. So Esther is telling you that she's very new in this program and she had a relapse, and she wants to know if at the very beginning, when you first got your entire abstinence, if you had food thoughts and you would say like, oh, I really want to eat this, I really want to do that, and how did you manage to get that thought away? Okay, that's a great question. Qué buena pregunta. Yes, most of us, when we come into this program, and if we choose to put the food down entirely, we have a white-knuckled abstinence. Sí, al principio cuando cuando renunciamos a la comida, estamos en abstinencia comida, estamos así con los puños apretados. It's not if we're going to think about the food, we are. No se trata de que si vamos a estar pensando en la comida, estamos pensando en la comida, así. So neutrality about the food is not promised as we start the program. La neutralidad con respecto a la comida no es una promesa cuando estamos empezando el programa. That doesn't come until we've completed step 9. Eso no pasa, eso no pasa sino hasta que terminaste tu paso 9. See, I expected that I would start to feel better about the food when I was still in step 1. Yo creí que me iba a sentir mucho mejor con respecto a la comida cuando todavía estaba en el paso 1. Maybe step 2 or 3. Shouldn't I be feeling better? Bueno, a lo mejor en el 2 o en el 3 ya debería estar sintiendo mejor. No, we have to be desperate enough to maintain that white-knuckled abstinence and work through the steps quickly. No, hay que estar completamente desesperado para mantener esa abstinencia de puño apretado y hacer los pasos rápido. Right. We put the food down entirely. Renunciamos a toda la comida, estamos en abstinencia completa. That gives us enough clarity of mind. Eso nos da suficiente claridad de mente to start to work the steps like our hair is on fire. Para empezar a trabajar los pasos como si tuviéramos el cabello incendiado. But in answer to your question, pero para contestar tu pregunta, the tools las are meant as handrails to support us. Las herramientas son como muletas, como pasamanos para sostenerte. The tools, the telephone, these meetings will never get us well by themselves. El teléfono, las reuniones, eso no te va a proporcionar la recuperación. Simplemente son las herramientas para llegar a los pasos. Because the tools were never intended to get us well. In other words, to have a spiritual awakening as the result of the tools. Las herramientas no te van a proporcionar un despertar espiritual. It is only working the 12 steps in sequence, in order, that will allow us to get free.
Es solamente practicando todos los pasos, haciendo todos los pasos, trabajando todos los pasos en orden secuencial, lo que te va a garantizar una experiencia espiritual. So yes, when I had that white-knuckled abstinence, I would call people, I would read literature, I would do all sorts of things to help me. Cuando tenía esa abstinencia así de puños apretados, hacía muchas cosas, lo intentaba para poder seguir trabajando los pasos. But mostly I had to immerse myself in taking action after action after action, Pero following these principalmente steps. tuve que tomar una acción, más otra acción, más otra acción, más otra acción, para poder seguir en mi programa espiritual. The only reason Marcella or myself is in a recovered state today La única razón por la que Marcela y yo estamos en un estado mental recuperado, I think I could say this for Marcella like me. y voy a hablar por Marcela, voy a hablar en nombre de Marcela, como por el mío, Is that at some point we were desperate enough, desperate and dying, es que en un momento yo estaba estábamos completamente desesperados y muriendo, that we would say, yes, ma'am, yes, sir. que decíamos, Yeah. sí, lo que usted ordene, lo que diga. And then we worked the steps quickly. We were Y entirely después abstinent. trabajamos los pasos rápido en abstinencia completa, And when we completed the process, y cuando completamos el proceso, we had neutrality around the food. We are abstinent happily, peacefully. estamos en abstinencia completa, pero felizmente y tranquilos, en neutralidad. Yeah, So that's hope that helps. exactly my experience. Yeah, me too. Gracias. Yes. Okay, let me see. I think we're done. Yeah. ¿Alguien más le quiere dar un mensaje a Lara? Ya le damos las gracias. A la 1, a las 2. Oscar. Sorry, Oscar. Go ahead, Oscar. Habilita Gracias tu por la teléfono. oportunidad de escuchar, porque es interesantísimo. Yo quería preguntarle, en caso de que Thank you so durante el much. I día, find this really interesting. Gracias. Existiera algún conflicto emocional que me desbordara. If I have an emotional conflict during the day that overwhelms me. Sí. Espero al final de la noche para hacer el paso 11 Do I o... wait until night to do my step 11? ¿Cómo gestionaría, digamos, un conflicto que le pueda abrir no solo el apetito, sino también ira? What should I do if I have an overwhelming emotional conflict during the day? Should I wait until night to do my step 11? Because that could trigger not only my hunger, but also my anger. Gracias. Okay, now, yeah, you're talking about something different. Step 11 has those things that I went over, right? Estás hablando de algo diferente, porque el paso 11 pues, es una práctica de que ya cubrimos. But if it were, for example, step 10, if it were the evening, late evening, Sí. let's say, Si ya fuera la noche, muy tarde en la noche, and I were to get an unfortunate call, telephone call. y recibo una llamada telefónica muy, muy desagradable. Let's say someone dear to me is sick. Vamos a suponer que uno de mis personas queridas está enfermo. And I experience emotion because I'm human. Y experimento emociones pues, porque soy humano. I will do a 10th step. I would do a Haría 10th un step. paso 10, nos tenemos que regresar. Eso es paso 10. Yeah, I don't wait. That's different. A 10th step is throughout the day, anytime. El paso 10 es durante el día, en cualquier momento. So what is the 10th step instruction? Entonces, tengo que ver cuáles son las instrucciones del paso 10. When I get off that call and I'm feeling fear or resentment or whatever, Cuando me desconecto de esa llamada telefónica y siento miedo, incertidumbre, ira, I do 4 specific things.
Hago 4 cosas específicas. It's right there on page, is it 85, I think, Marcela? I think it's I think 84. 84, yeah. 85. Mm-hmm. I know what they are. So it's the evening. I ask God to remove it. Le pido a Dios que retire ese pensamiento. I tell someone else about it. In other words, an understanding person. Le digo a otra persona, lo comento con otra persona. If nobody's available that's understanding, Y si no hay nadie que pueda entender lo que estoy pasando, maybe I leave a message. The important thing is that I get it out of my head, what's bothering me. tal vez mando un texto o dejo un mensaje. Lo importante es que lo saque de mi mente. Do you know, Larry, the only thing that I remember is when we're in fear, doubtful, we pause. We pause, pray, and proceed, right? We pause. Yes, 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 yes. Hacemos una That's true. pausa. Si nos da miedo, incertidumbre o duda durante el día, pausa. 3 P's, pause, pray, and proceed, right? Pausa, oración y percepción. En inglés, pausa, pray, perceive. Yeah, so that's true. But the instructions in the big book, again, if I'm bothered by anything, cualquier cosa me molesta, no matter what time of day, en cualquier momento del día, I immediately ask God to remove it. Le pido a Dios que lo quite, que lo remueva. I let someone else know about it. Lo discuto con otra persona. I make amends quickly if I've harmed anyone. Hago reparaciones inmediatas si es que lastimé a alguien. And here's the instruction that you snuck in my book. In other words, I didn't read it the first 1,000 times I read it. Y la siguiente instrucción que nunca me di cuenta las primeras 1000 veces que leí el libro. And that is, we resolutely turn our thoughts to someone else we could help. Resueltamente dirigí mis pensamientos a alguien a quien yo pudiera ayudar. And when I follow those instructions, y cuando sigo esas instrucciones, whatever's bothering me begins to slowly dissipate. It begins to go away. Cualquier cosa que me molesta, lentamente se empieza a disipar. But because my God is not a Santa Claus God, pero como mi Dios no es un Santa Claus, sometimes I need to learn patience. A veces tengo que I'm working on it. La paciencia. I'm working on it. Ahí la llevo, estoy trabajando en ello ya. I hope that helps. It's a great question. Espero que eso sirva. Muchísimas gracias por la pregunta. Muchas gracias. Yeah. Thank you very much. De nada, yeah. Or I said the wrong word. De nada? No, that's not right, Marcela, is it? De nada, yeah, you say gracias. Is that right? De nada. Yeah, see, Lorenzo remembers from decades ago. Lorenzo, yeah, you're sober. Finally, you're getting your marbles back. Thank you so much. My pleasure. Thank you. Of course, yeah. Anytime. Compañeros, should stay for the serenity prayer, Lorenzo, yes. will you? Yes. Yes, vamos a decir la oración de la serenidad, compañeros. Después vamos a tomar 15 minutos de descanso. Aquí son las 15 minutos después de la hora. ¿Les parece que regresemos a la media? Regresamos a la media para seguir. Okay. I'm going to mute everybody to say concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, las cosas que no puedo para cambiar valor para cambiar, sabiduría para reconocer la diferencia y sabiduría para reconocer la diferencia.